Somos católicos. La vida matrimonial trae muchos retos, requiere acoplar dos vidas independientes, de dos familias diferentes. Y esto es un proceso bello, pero muy difícil. Y requiere mucho amor y atención intencional de la pareja. Pero esta realidad se complica cuando la pareja, ambos hombre y mujer, son de diferentes países, de diferentes culturas. Y tenemos invitados en este programa que nos van a hablar de su experiencia y vivencia de ser un matrimonio multicultural en Creados para Amar. Fuimos creados por amor, fuimos creados para el amor, como reflejos únicos e irrepetibles del único e irrepetible Dios, creados para amar, creados para amar. Muy buenas, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Creados para Amar. Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña mi amada esposa Lucía Luzondo. Bienvenidos a un episodio más donde vamos a hablar, como mencionamos, sobre matrimonios multiculturales. Y tenemos la bendición de tener nuevamente con nosotros a una pareja muy especial. Y ellos son Andrés y Katia Arango, que antes eran Andrés Arango y Katia Gómez Hermida, ¿verdad? Como soltera, pero ahora Dios los ha hecho uno en el amor matrimonial. Y ellos tienen la particularidad de que él es de Colombia y Katia es del hermoso Paraguay, de Asunción. Y queremos hablar con ellos para que nos expliquen primero cómo se conocieron y luego cómo de estos dos hermosos países, de estas dos hermosas culturas pudieron formar el matrimonio que hoy disfrutan. Bienvenidos, Andrés y Katia, ¿cómo están? Sí, Ricardo, una alegría estar aquí con ustedes y estamos bendecidos de poder compartir nuestro testimonio aquí. Gracias nuevamente por la invitación. Es un gran regalo siempre compartir con ustedes este caminar de la experiencia como pareja y de la experiencia con Dios con ustedes y con todos los televidentes. Y queremos informarles que Andrés Arango pues es el coordinador nacional de la Renovación Carismática aquí en los Estados Unidos. Katia trabaja para la Arquidiócesis de Filadelfia y también pues es parte de la Renovación Carismática a nivel nacional. Y desde jóvenes ellos han estado involucrados dentro de la actividad de la iglesia y gracias a Dios, pues ahí fue donde creo que se conocieron. ¿Si nos pueden contar un poquito más? Claro, exacto. Yo creo que el fruto de nuestro matrimonio ha sido fruto de la renovación carismática, del servicio dentro de la Iglesia Católica. Y sucedió, es una mezcla, creo que es un matrimonio multicultural, pero han recorrido muchos países esta historia. Nosotros tuvimos la bendición, hubo un congreso latinoamericano de la renovación en Chile, y entonces en ese entonces yo vivía en California y la renovación me mandó a vivir ese congreso y Katia en ese entonces era la coordinadora nacional de jóvenes del Paraguay, de la renovación, y la enviaron a ella también allá y ahí nos conocimos. O sea, fue una de conocernos, de vernos, de compartir experiencias, pero nada más. O sea, ahí empezó, digamos, como una relación de amistad. Nos conocimos, seguimos el caminar. En ese entonces no había el modernismo de ahora de Facebook, sino que eran otras cosas más sencillas para comunicarnos. Ni videoconferencias, no, ni nada de eso. El chat de Yahoo. Sí, no había creo que no ni tan fácil mensaje de texto en ese entonces. Entonces empezamos la amistad a compartir y posteriormente nos encontramos en otra conferencia latinoamericana de la renovación. Nos encontramos en Brasil, cerca de Aparecida, Brasil, y ahí nos volvimos a ver, no nos veíamos desde Chile, nos volvemos a ver y ahí yo creo que fue, diríamos en Colombia como el flechazo, algo que ya surgió más en el corazón, más de una amistad y ya el deseo yo fui a Paraguay a conocer su familia, ella vino aquí a conocer mi familia y bueno, ya lo demás es historia de todo lo que nos ha bendecido el Señor a través de este matrimonio, a través de nuestras hijas en este camino. Y Katia, cuando pasó ese segundo encuentro, donde algo diferente hubo, que ya lo viste a Andrés con otros ojos, comenzaste a pensar de un posible futuro, él en Colombia, tú en Paraguay, ¿te trajo eso alguna reflexión o preocupación o cómo le vamos a hacer? Claro, sobre todas las cosas, porque al conocernos y compartir, bueno, él ya estaba viviendo en Estados Unidos, entonces siempre era
cuál va a ser el siguiente paso. Está el miedo interior a poder decir, yo tengo aquí mi familia, tengo mi comunidad, tengo mi vida hecha, mi trabajo, mi profesión, así que lógicamente causó mucho temor al comienzo, pero en la medida que nos afianzamos, fuimos conociendo, muy importante en esta etapa, y tal vez no es el tema del programa, pero el noviazgo cristiano y la confianza en Dios, el de poder juntos sentarnos a orar y discernir, listo Señor, ¿cuál es el siguiente paso que queremos dar contigo? Y no, y claro, cuando hablamos español, que hablamos el mismo idioma, la gente dirá, bueno, es más fácil porque hablan el mismo idioma. De pronto aquí en Estados Unidos pensamos, bueno, si él habla inglés y ella habla español, de pronto es más difícil el encuentro cultural. Y decimos, bueno, como todos hablamos español, el encuentro va a ser más fácil. Y bueno, les puedo contar, tú sí hablas español, es de Puerto Rico, yo hablo español, soy de Venezuela, pero hay una diferencia cultural que al encontrarnos pues en el matrimonio es el encuentro no solamente de las dos familias, sino de esas diferencias que hay entre los que somos venezolanos y los que son de Puerto Rico. Imagino que entre ustedes pues igual. ¿Cómo fue la situación de ustedes en esa dualidad de culturas? Bueno, hay que reconocer que al inicio no nos fue muy fácil. Creo que al inicio contar con la ayuda de un asesor espiritual fue de mucha bendición. Y yo recuerdo todavía al padre diciendo, no sé por qué le llaman la luna de miel, debería ser la luna de hiel. Y yo le decía, padre, ¿por qué? Y dice, porque apenas es el momento donde dos personas van a empezar a convivir y a ver que el príncipe no era príncipe y que la princesa no era princesa, sino había una realidad. Entonces, al comienzo hubieron las dificultades propias de todo matrimonio, pero creo que el amor, la confianza y sobre todas las cosas, el poder entregarse a la nueva vida que comienza, eso nos ayudó mucho. Y el lenguaje, tuvieron dificultades, porque de hecho Ricardo y yo definitivamente las tuvimos. Por ejemplo, en Puerto Rico siempre lo decimos, ahora es lo que dice el diccionario, en este instante. Y en Venezuela ahora es Más después. tarde, claro. Y él me mandó a pedir ¿me traes, ¿quieres un tecito? Le dije yo. Y él me dice, ahora. Y yo volé a buscárselo, siempre lo cuento. Cuando llegué donde él, me dice, ¿pero para qué me lo trajiste? Y yo, pero no me lo pediste. Y yo hasta me sentí mal. Y, trompita y todo, no me despreció mi café. ¿Cómo son sus historias en cuanto a ello? Sí, no, yo creo completamente lo que decía Ricardo y decías tú, Lucía, o sea, a pesar de que hablamos español, tenemos, o sea, la cultura ha puesto cierto vocabulario diferente. Incluso una de las primeras cosas que a mí me pasó cuando yo voy a Paraguay a conocer su familia, o sea, no sé si todos los televidentes saben, Paraguay es un país completamente bilingüe, o sea, prácticamente todo el mundo habla español y guaraní, que incluso mi suegra me dijo cuando llegué, Andrés, si estamos conversando y un momento se cambia de un idioma a otro, no creas que estamos hablando de ti, o sea, es lo normal. Entonces, en ese aspecto es interesante también. O sea, Katia, incluso todavía hay veces hay cosas que las dicen guaraní porque les tiene más sabor, tiene un significado más grande. Yo creo que a pesar de estos años todavía hay ciertas palabras que un día tuvimos una gran discusión haciendo una traducción porque ella decía, no, esta palabra se dice así, estamos traduciendo del inglés al español, y yo decía, no, se dice así, y cuando vamos al diccionario, el diccionario dice es válida cualquiera de las dos formas. Entonces son cosas que... Sería importante que te dijeran los haiku. Los haiku. Creo que es lo poco que sé, Roja, y te amo. Saludos a nuestros queridos hermanos de Paraguay con mucho cariño desde acá, desde Birmingham, Alabama. Sí, y entonces estas diferencias realmente crean un tropiezo en el camino del matrimonio. Y uno se siente como hombre, pues como que, bueno, yo tengo que perder, tengo yo que ceder mi parte. Y es como una pequeña competencia de quién de los dos va a ceder. Y realmente el matrimonio y el amor no es saber de quién cede, es una cuestión de comunicarnos, ponernos de acuerdo y ver que ya no es mi forma, ya no es la tuya, vamos a hacer una nuestra, ¿no? Entonces yo pienso que, por lo menos en nuestra experiencia, es llegar a ese punto de decir, tengo que dejar ir a lo que estoy arraigado, a lo que estoy aferrado, y dejar una oportunidad de que haya algo nuevo en que los dos nos pongamos de acuerdo. Y de esa manera también nuestros hijos, porque Sebastián, en esta misma palabra de la hora, cuando yo le digo tráeme eso ahora, él pregunta, ¿es ahora venezolano o es ahora puertorriqueño? Entonces eso tenemos que pues adaptarnos y crear esas claridades dentro del matrimonio. Claro que sí. No, y sobre todo, no solamente el lenguaje, la cultura, sino
cuando uno decide formar una familia, uno trae expectativas de lo que fue el matrimonio de mis padres, lo que fue el matrimonio de los padres de Andrés. Entonces uno de repente visiona en el futuro, eso es lo que yo quiero para matrimonio. Y tener de culturas distintas, tener fiestas, celebraciones, incluso hablando en el ámbito religioso, celebraciones muy grandes distintas. En Colombia es muy grande la fiesta en la víspera de Navidad, el Niño Dios, aquel que trae los presentes a los niños, y qué lindo es eso. En Paraguay se celebra la fiesta de Reyes. Entonces es como crear una cultura a las niñas, y las niñas son felices, festejan todo. Claro. Festejan. Todo, Reyes, Santa, Niño Jesús. Y el Santa Claus aquí de Claro, Estados de Unidos. Exacto, pero ahí es donde entramos nosotros como papás, de poder sentarnos a ver, no importa cuál sea la fiesta, el centro tiene que ser Jesús, pero explicarle a ellas cuál es el sentido verdadero de la religiosidad que cada uno de nosotros trae muy dentro del corazón, y como dicen ustedes, crear nuestra propia cultura. Y creo que eso lo vimos en la fiesta de Thanksgiving, que no es una fiesta que celebra ni Paraguay ni Colombia. El Día de Acción de Gracias, aquí es donde realmente podemos sentarnos con las niñas a decir, finalmente esa es la cultura de ellas. Y esto puede traer realmente hasta tiranteses y hasta sentimientos de recelo y de resentimiento en las familias, porque me imagino que cada uno de sus familias, a nosotros nos ha podido pasar, y sabemos de muchas otras personas que lo quieren hacer a su manera, pero es que la cultura es que es así. Y entonces si tenemos esa rigidez de decir no tiene que ser a mi manera, eso puede traer dificultades. ¿Cómo ustedes enfrentaron esa realidad? Yo creo que una de las cosas importantes es tener como el deseo y la iniciativa de conocer la cultura del otro. Y yo creo que nosotros estamos hablando aquí de países diferentes, el caso de ustedes y nosotros, pero para los televidentes que nos escuchan, pueden ser personas de incluso del mismo país, de regiones diferentes, que incluso el vocabulario es diferente, las culturas son diferentes. Entonces yo diría, lo primero es ser intencionales en conocer al otro. Yo amo la comida paraguaya y nunca en mi vida me había comido un vellú, un boriborí, nunca en mi vida. Exacto, y ahora lo disfruto y lo deseo, pero hay veces le hago mis combinaciones. Hay veces me como un plato paraguayo, pero por ejemplo me lo tomo con una gaseosa, que para allá es inconcebible. Pero entonces ellos han aprendido, digamos. Entonces yo creo que la iniciativa es conocer la cultura, o sea, hacer un proceso, digamos, o sea, la misma inmersión de cuando visitamos, bueno, listo, voy a vivir, digamos, ahora a lo paraguayo, Katia, vamos a vivir ahora a lo colombiano, y eso nos ayuda a crear también una cultura, unas tradiciones nuevas en nuestra familia. Y nosotros vemos en los diferentes lugares donde vamos a predicar y hablar de matrimonios que interfieren mucho las familias también. Es decir, los familiares presionan un poco, bueno, ¿por qué tú te estás convirtiendo en la otra cultura? Tú tienes que dominar y controlar y ser como tú quieres. ¿A ustedes les pasó algo de eso en los familiares Creo que a nosotros nos ha ayudado a vivir en un tercer país, eso es importante? que es donde hemos comenzado a construir una cultura sabiendo que las niñas tienen sus raíces colombianas, paraguayas, pero están viviendo en este país. Entonces hemos notado sobre todo en las niñas que hay veces que ellas saludan "¿Qué hubo?". Yo le digo, ¿cómo que "¿Qué hubo?". Eso sonó muy colombiano. O a veces sacan palabras que solamente las usamos en Paraguay y finalmente terminan hablando en inglés. Entonces creo que nuestras familias se han adaptado a eso y han como aprendido a hablar paraguayo o hablar colombiano. Entonces creo que en ese sentido las niñas nos han ayudado mucho, y vivir en este país en donde hemos tratado de hacer nuestras propias culturas. Y no ha sido fácil, pero es donde, como dice Andrés, la comunicación es la base para saber cómo queremos guiar nosotros a nuestras hijas. No a lo paraguayo, no a lo colombiano, sino poder sentarnos a ver como papás, como familia, dónde queremos que vayan nuestros hijos. Y eso es algo muy importante, y lo que has puntualizado, Andrés, es crucial. Lo central de conocer la persona, y eso parte del amor que tú sientes por ese ser humano, porque Katia, todo el ser de ella, todo el ser de mi Ricardo, que es venezolano, algo integral del ser que es, el ser humano que él es de manera integral, es su cultura. Entonces yo no puedo amar a Ricardo y tú no puedes amar a Katia,
plenamente sin conocer a profundidad su origen cultural, porque es una parte ineludible, inseparable de la persona que él es. Por eso yo a Venezuela saludo a nuestros hermanos venezolanos, que ustedes los aman también, conocen muchos allá, pues los saludamos como, y para mí es como mi segunda patria. Yo como que me adoptaron en Venezuela también porque es tan parte de él, y yo veo que nuestro hijo Sebastián es mitad venezolano realmente. ¿Y cómo ustedes piensan ustedes que es importante enseñarles esa parte cultural de cada uno de ustedes de manera igual? Claro, ¿no? Por supuesto. Y nosotros incluso hay veces cuando nos preguntan, bueno, ¿y sus hijas qué son? Entonces generalmente yo digo, son un tercio colombiano, un tercio paraguayo, un tercio americano, porque nacieron acá. Pero en sí, pues es solo expresarlo de esa manera, pero es una nueva realidad y una nueva cultura. Y yo creo que es importante que nuestros hijos conozcan las tradiciones religiosas, por ejemplo, las tradiciones familiares que yo traigo de Colombia, las tradiciones religiosas y familiares que Katia viene desde Paraguay, y lo otro también las vivencias de aquí, porque ellas también en el ambiente de su escuela, de sus amigos, de todo, están un ambiente también americano. Entonces, realmente yo creo que es conocer y llegar, un punto importante es como a ciertas negociaciones, eso es importante. Voy a contar, por ejemplo, cuando nos íbamos a casar, lo tradicional en Colombia siempre era como el corbatín, y uno se iba con el corbatín, y cuando llego a casarnos dice, no, pero a mí me gusta es otra corbata que se usa de otra manera diferente en Paraguay. Entonces, como hay cosas que se pueden negociar y que uno puede ceder para hacer feliz a la otra persona y traerlo de esa manera. Nosotros incluso la marcha nupcial para nosotros es la de salida de ellos y con nosotros la de entrada, y entonces ahí tuvo que ponerse de acuerdo. Y lo que dices es cierto, lo hemos dicho en otros programas, para evitar muchos problemas en la relación matrimonial y para poder avanzar hay que ponerse de acuerdo, y como decías, hay que comunicarse. Ponerse de acuerdo es, vamos a hablar y vamos a llegar a un acuerdo, porque a veces asumimos, y ese es uno de los problemas graves en las relaciones. Bueno, yo asumo que ella va a hacer lo que yo quiero, o yo asumo que lo que yo digo es lo que tiene que hacer, y muchas veces por estar asumiendo caemos en conflictos, porque tomamos entonces que la otra persona, asumimos que lo está haciendo con mala intención, y en eso no es lo ideal, ¿no? Estamos hablando de cultura, pero también dentro de la parte cultural entra también la parte de religión. Entonces, cada quien también tiene diferentes maneras, como estabas diciendo tú, las tradiciones en Navidades. Entonces, nosotros recomendamos para los padres, pues, los que escuchan el programa, es que tengan sus propias maneras de religiosidad. Pónganse de acuerdo cómo van a rezar el rosario, si van a rezar el rosario, a qué misa vamos a asistir, si vamos a asistir a la misa temprano, si vamos a asistir a la iglesia en español. Los que viven en este país, pues hay misas, los papás quieren que sus hijos vayan todos en misa en español, y a veces llegan los muchachos y no entienden español y están pues aburridos porque no escuchan, la familia no les llegó en ese momento. Entonces, algo que por ejemplo los que viven en Estados Unidos pues tienen que darse cuenta que hay que balancear la cultura, no solamente la de los padres, sino la que, como ustedes dicen, los hijos están viviendo una cultura nueva, y no podemos imponerles que sea solamente la de nosotros, sino también la que ellos están viviendo en el día a día. Es adaptarnos a la cultura de ellos, que finalmente ya son fruto de nuestro amor, pero son frutos que Dios nos envió a vivir en este país. Con Giovanna y con Nicole nos sucede muchas veces que terminamos hablando un poco paraguayo, un poco colombiano, y a veces terminan hablando en inglés, y le digo, Giovanna, me dice, mami, es que en la casa no se habla en inglés, pero entonces a veces ella sale con ciertas cosas, o es poder enseñarle, o es poder decirle en inglés se dice así, en español acá, pero también enseñarles qué significa para mí un abrazo, un beso, o qué significa en la cultura de papá esto, o que le llamen de cierta forma. Creo que ellos van aprendiendo, y creo que nuestros hijos son la mejor posibilidad de crear una tercera o una cuarta cultura, en nuestro caso, de poder ver realizados en ellos también el balance de nuestro amor. Claro que sí, eso es parte del amor verdadero, tener respeto por lo que es importante en el origen del otro, y que el matrimonio nunca debe ser una competencia de quién gana. No es más hombre un hombre que dice aquí se van a hacer las cosas a mi manera porque aquí mando yo, o una mujer que diga yo me voy a ofender si tú no haces las cosas como se hacían en mi casa. Y un consejo muy grande que le queremos dar a nuestra audiencia es que tengan muchísimo cuidado en no permitir que sus familiares, que sus familias, que ya no es la familia inmediata, porque la familia inmediata se convierte esposo e hijos, la familia extendida no venga a querer imponer necesariamente una manera cultural u otra, porque eso puede traer sentimientos y diferencias que afectan mucho el matrimonio. Y
Y nosotros en América Latina, que somos latinoamericanos, tenemos como una susceptibilidad especial por nuestras propias culturas. Y digamos, quizás el proceso histórico ha llevado pues, a que tengamos orgullo por lo nuestro. Y es válido. Es válido tener un orgullo por, bueno, por las hallacas, por ejemplo, aunque en México sean los tamales y ustedes sean los pasteles, pero no es lo mismo, pero bueno, que se respeta, ¿no? Que es lo mismo, la misma hoja de plátano, lo que pasa es que cambia ciertas cositas, pero hay que respetar pues lo que a uno le gusta. Y entonces por eso pienso que nosotros tenemos que tener claro en cómo respetarnos y transmitir a nuestros hijos, que es lo que decíamos ahora también, ese orgullo o ese valor de lo que tradicionalmente que hemos traído. Mi papá, por ejemplo, era español, de San Sebastián en España, y yo a mi hijo le he contado pues, las historias de mi papá, y él se siente identificado como que viene de un proceso histórico, viene de un proceso en el cual pues Dios nos cogió a vivir en este tiempo, pero es todo un caminar, ¿no? Todo un caminar que uno lleva, y la cultura pues es algo que debemos que compartirla y asociarla, pues como decía, con nuestra cultura religiosa también. Yo creo que al final es una riqueza, como decíamos, puede ser un reto inicial, incluso a través de toda la vida un reto, pero a la vez es la riqueza, porque uno, ok, listo, soy colombiano, soy americano, pero como tú decías, Lucía, o sea, para mí Paraguay es otro país, en algo tan sencillo, a los dos, algo que tenemos en común, que gracias a Dios es una bendición, por ejemplo, nos gusta el fútbol, a Katia también le gusta el fútbol, y yo soy un aficionado al fútbol, o sea, claro, si juega Colombia, siempre estoy con Colombia, pero para mí ya el segundo equipo es Paraguay, ¿cierto? Y las niñas ven los dos, pero también, yo digo, en el momento en que se enfrenten Colombia y Paraguay, o sea, nosotros le damos la libertad a las niñas que ellas escojan, ¿cierto? O sea, entonces, Que vayan con mami. Colombia es mi no, eso es solo un ejemplo externo, pero que se debe aplicar a toda realidad. ¿Cómo fue el proceso personal de ustedes, de esos primeros años? Porque los primeros años es cuando es más fuerte. ¿Cómo manejaron ustedes en lo personal su proceso de adaptación cultural y de familia? Porque las culturas son diferentes, pero cada familia, aunque sea en el mismo país, al lado de uno, es otro mundo. ¿Cómo fue el proceso de ustedes dos? Yo creo que la parte proceso difícil del proceso, le digo, Andrés, la llevé yo, porque fue dejar mi país para venir a vivir acá, pero también fue lo difícil para él, en el sentido, ya él va a compartir, el dejar mi cultura, dejar eso, pero sin dejarla. O sea, es dejar de vivir ahí trayendo lo mío, pero yo creo particularmente nos ayudó mucho. Bueno, el primer año vivimos en la Florida y estuvimos compartiendo y estuvimos hablando, y para mí fue el aprender inglés, el aprender la nueva cultura, el adaptarnos aquí, pero nos sirvió mucho el poder de repente tener un tiempo para nosotros dos como parejas, al ir a vivir a New Jersey, el saber que yo solo contaba con Andrés y Andrés solo contaba con Katia. Y fue ahí que de verdad crecimos como en el poder conocernos, en el poder compartir, en el poder saber qué cosas le gustaban a Andrés y qué cosas no, porque culturalmente hay cosas que hoy, muchos años después, decimos, un momentito, explícame qué significa eso para ti, para que no sea una ofensa para mí. Entonces creo que eso fue una riqueza personalmente muy grande para mí, poder tener ese tiempo con él. Yo creo que lo que decía Katia, lo clave es afrontar la realidad. Yo creo que otra ventaja, digamos, de una pareja multicultural, pero también de una pareja que vivimos en otro país, que vivimos solos, o sea, como pareja nos ayuda mucho a afrontar las realidades. O sea, cuando hay una dificultad, no es aislarnos, o yo voy a buscar a mi familia, tú te vas a buscar a tu familia. No, estamos nosotros solos. Bueno, pues vamos a hablar, vamos a solucionar esto, vamos a dialogar, y yo creo que eso nos ha ayudado, porque buscamos el refugio en nosotros dos mismos. Y yo creo que también poniendo en este aspecto, desde un punto de vista espiritual, se lo decía Katia al principio, nos ha ayudado mucho al principio, nos ayudó a tener un director espiritual que nos acompañó en el proceso, que nos ayudó, y definitivamente la oración, o sea, también en esos momentos de dificultad, o sea, el diálogo, pero bueno, vamos a orar, que Dios me ayude a entender su cultura, me ayude a entender un poco su manera de pensar, lo mismo para ella. Yo creo que ha sido clave en este caminar, en la oración, y a la vez el apoyo de otras personas de la vida comunitaria. Y tú sabes, viviendo en este país, o sea, ha sido otra riqueza. Vamos a un grupo de oración y todos nuestros hermanos y hermanas son dominicanos, puertorriqueños, guatemaltecos, de todas partes, y eso nos ayuda mucho, ese apoyo también. Algo muy importante es no venir con falsas expectativas o con expectativas de cómo debe ser el matrimonio. El matrimonio se construye caminando el matrimonio, y lo importante es que tengamos, como tú bien hablas, esa comunicación, que si algo te molesta,
esta de tu pareja, lo digas con claridad. Que si algo te incomoda o lo encuentras extraño en tu cultura, expreses cómo te sientes, pero sin gritos, sin reclamos, porque me hace sentir así. Porque cuando uno ama, uno busca el entendimiento y uno busca el diálogo. Sí, y sin miedo, porque lo que pasa al momento de la comunicación me da miedo decirle porque se va a molestar. Sí. Y podemos molestarnos, o sea, molestarse es válido, porque somos seres humanos y tenemos emociones. Lo que pasa es que nos cuesta enfrentar a mi esposa molesta, o sea, no me gusta verla molesta, no quiero que me diga cosas, o ella no me quiere ver molesto a mí, y entonces pues, a veces decimos, bueno, vamos a dejarlo pasar, y dejarlo pasar es acumular, y llega el momento entonces en el cual explotamos. Y yo pienso que, bueno, que podemos sacar de este programa hoy, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, es un gusto que ustedes pues compartan su experiencia de vida matrimonial como de diferentes países, de diferentes culturas, y cómo pues están aunados y cómo juntos han decidido llevar una vida adelante, han superado sus pruebas, y pues a que sigan presentándose, vamos a estar abiertos a poderlas enfrentar con triunfo y fortaleza, ¿no? Entonces nosotros estamos poniendo en la pantalla pues la comunicación de ustedes, sus correos electrónicos, si quieren pues ustedes comunicarse con Katia y con Andrés, pues su correo electrónico, si nos lo pueden decir de todas maneras, que va a estar en pantalla. Claro, mi correo electrónico es katiagh@gmail.com. El mío es Andrés Felipe Arango, todo seguido, andresfelipearango@yahoo.com. Claro, esta lo pueden invitar a su país también porque son grandes evangelizadores y conferencistas. Y también les recordamos que nos sigan en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía Luzondo. Ricardo y Lucía Luzondo. Y también si quiere escribirnos, pues estamos comunicables a través de ricardoylucia@gmail.com. ricardoylucia@gmail.com. Síganos en Facebook, denle like, me gusta a nuestra página y ahí seguirá todos nuestros programas, tanto esta serie de televisión como nuestros programas de radio. Y aprovechamos la oportunidad de darle las gracias a todos ustedes que nos han estado escribiendo, hemos estado respondiendo sus correos electrónicos. Parte de los temas de estas segundas series que estamos realizando son producto de lo que ustedes nos han preguntado, de lo que ustedes nos han hecho comentarios, y les damos las gracias por ello. Les invitamos a que nos sigan escribiendo, a que sigan haciendo sus preguntas, y estaremos aquí en un capítulo más de Creados para Amar la próxima semana. Y que el Señor nos bendiga con toda clase de bendición del cielo. Gracias a Andrés y a Kate y a Arango, y esperamos tenerlos en un futuro cercano aquí también en Creados para Amar. Que el Señor nos bendiga.